Buenas tardes, bendiciones. A ver si se... Ok. Ay, no le quito todavía el fondo de la semana pasada. Deme un momento, déjeme quitarle el fondito de la semana pasada. Se me olvidó. Cosas que pasan. A ver, ¿cómo se quita esto? Creo que aquí. Okay. Hola, bendiciones, ¿cómo están, chicos? Una semana más, un sábado más aquí reunidos. Hola, Elvis. Hola, Daniela. Hola, Abigail. Hola, Luz. Hola, doctor Pablo. Hola, Mari. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo la pasaron su semana? Hola, buenas tardes, chicos. Bien, gracias al Señor. Qué bueno. Qué bueno. Esta semana para mí ha sido un poco pesadita, pero el Señor ha tomado el control de todo. Y estamos nuevamente aquí, separando una hora, un día, para poder recibir la palabra del Señor, para poder compartir con nuestros amigos, nuestros colegas de la universidad y divertirnos un poco y despejar un poquito la mente. Así que, chicos, sin más nada que añadir, vamos a comenzar en el día de hoy. Le doy la bienvenida a todos. Veo a una persona nueva, así que a ver si le podemos dar la bienvenida a Mari. Así que si pueden encender sus camaritas y darle la bienvenida a nuestra querida Mari para que se sienta cómoda y no se sienta como toda así rarita. No te preocupes, Mari. Esto que vas a experimentar en esta horita va a ser súper divertido y te vas a llenar de muchas carcajadas porque nosotros estamos un poquito loquitos, así que no te sorprendas por nada de lo que hagamos. Bien, vamos a orar para comenzar, así que todos los inclinen su rostro o cierren sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos da en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo, porque nos ayudas, Señor, en cada una de las circunstancias que pasamos día con día. Gracias, Jesús, porque tus ángeles están alrededor de nosotros y nos cuidan. Gracias por traernos este día a esta reunión del grupo de oración. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de esta reunión, que podamos, Señor, disfrutar y ser bendecidos con esta reunión. Toma el control, Señor, de nuestro internet, de cada una de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que no nos distraigan, para poder, Dios, poder recibir una buena porción de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos. Como es costumbre, comenzamos con la dinámica. Vamos a desestresarnos un poquito. Vamos a hacer una dinámica bien chéverona. A ver, déjenme preparar mi celular para la dinámica. Bien, es un juego que todos hemos jugado y que todos estamos acostumbrados. Y para esto voy a necesitar que enciendan sus cámaras, porque necesito verlos para poder hacer bien la dinámica. ¿En qué consiste el juego? Sencillito. Vamos a jugar charadas. Todos hemos jugado charadas, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Yo lo voy a hacer con una aplicación que me descargué en el celular. Y bueno, creo que todos cuando salió esta nueva tecnología y demás de celular lo hemos podido hacer en nuestras casas, así que no creo que haya problema. Yo voy a poner mi celular en mi frente. No se preocupen que yo voy a tapar mi video para que yo no vea lo que tengo que hacer, ¿ok? No se preocupen. Y ustedes van a hacer las mímicas para que yo pueda adivinar
la palabra que está en la pantalla. ¿Ok? Déjenme tapar para que vean que lo voy a tapar y que no voy a hacer trampa. Aquí está mi papelito. Y voy a taparlo para... Ahí voy. Voy a ponerlo aquí. A ver. Ustedes me van diciendo. Un tipo de marisco que se come. Un tipo de marisco, camarones. No, otro. Es rojo. Rojo. Pulpo. No, que tiene una cola así como volteada. Ok, vamos a pasarla. Es la versión gigante de los camarones. Es un reptil. El reptil más temido. Cocodrilo. Sí. Sí. Un animal que le gusta pegarle a los rojos. Un toro. Sí. Ayúdenme. Hay algunas especies venenosas. Es un anfibio. Está en Cantón. Tiene la piel así como pegajosa. Y babosa. Una lagartija, una sanguijuela. Verde. Es verde generalmente. Verde. Aquí en la ciudad hay Salta bien alto. Bien lejos. No sé, ya todo el tiempo. No sé. Era sapo. Ah, el sapo. Creo que- Me avisan si se acaban las categorías porque no veo. Pero Ya se ya, acabó. yo creo que ya se acabó. Sí, ya se acabó. Ah, sí. Ya me pegué dos. Ok, vamos a otra para ver. Ahí va otra. Un animalito. Bacon. No sé, que es abominación para los judíos. Cerdo. Chiquitito. Sí, ¿de dónde sacan el bacon? Diminutivo. Puerco. No, diminutivo del animal que dijiste antes. Cerdito. Cerdito. Sí. Ok. Dios. No sé, ayúdenme. Ay, no sé. Es un animal que es una ave y así le llaman a un jugador de la selección. Así se llama un jugador de la selección. Halcón. Apellido Gómez. Apellido Gómez. Espérate. Un ave grande. Gavilán. Uy. El Es mejor amigo de Timón. ese mismo que iba a decir. Ay, Dios mío. El animal. Suricata. No, Timón es el suricato. El otro. El otro era... Tiene El que una- parece un cerdo, pero no es cerdo porque tiene dos cuernos. Ese es... Un jabalí. Sí. ¿Qué dice ahí? Lo mismo. La versión gigante de la primera. Creo que ya. Un cerdo. Ay, eso estuvo divertido. Ok, vamos a dejarlo ahí. Porque si no, nunca vamos a acabar. ¿Qué les parece la dinámica del día de hoy? ¿Diferente? Estamos mal con los animales. Ok. Bien, chicos, para romper el hielo y poder sacarles un poco de sonrisas. Bueno, chicos, pasamos a la parte principal y creo que una de las más importantes de las que tenemos en el grupo de oración, que es la enseñanza. Hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Si estás aquí es por un propósito, es por una razón que Dios tiene para ti. Como tenemos un Zoom limitado, voy a dar unas palabras y luego cerramos la sesión para que la enseñanza no sea interrumpida por el tiempo. Regresamos con el mismo link
que se les envió a sus WhatsApp, ¿ok? Primero vamos a leer una pequeña porción para poder dar introducción a la enseñanza del día de hoy, que se titula Jesucristo el Libertador, que está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Si alguno tiene su Biblia ahí, lo puede buscar y me puede acompañar, que dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor es nuestro libertador. Solamente en Él tenemos libertad y podemos sentir verdadera libertad. Así que, chicos, sin más nada que aportar, el doctor Pablo en el día de hoy nos va a acompañar con la enseñanza. El doctor Pablo es dermatólogo, especialista en dermatología, y es director de la Asociación de Médicos Cristianos de Panamá, ACTA. Así que si quiere decir algo antes de irnos a la otra sesión, es todo suyo, doctor Pablo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un gran deleite para mí y un placer poder estar con ustedes, un privilegio con Gedón, que saben que pues hace años están dentro de mi corazón y mis oraciones para que Dios pueda mostrar su gloria a través de ustedes, ¿no? Y en ustedes. Así que espero que la enseñanza les sea de bendición para sus vidas. Así que, bueno, vamos. Okay. Gracias. Ok, cerramos aquí y una vez regresamos, ¿ok? Vale. Bueno, Yari, muchas gracias por nuevamente por la invitación. Y bueno, el tema, la verdad que me diste, es un tema que es muy interesante, porque abarca bastante. Y hay mucho que decir hoy en día sobre ese concepto del libertador, ¿no? Entonces, vamos a las tengo unas diapositivas, más o menos, para poder guiarnos un poco. Propósito, Jesucristo, nuestro libertador, o el libertador, ¿no? Esto de... Cuando nosotros vemos la trayectoria histórica de la Iglesia a través de todos los milenios que ha estado en el mundo, desde su inicio, después del Pentecostés, hasta hoy, vemos que el concepto, uno de los conceptos más debatidos, sí, que se han debatido a través de múltiples conversatorios, concilios, etcétera, a través de las épocas, es el concepto de la Trinidad, o sea, de la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Pero cuando vamos a la Trinidad, creo que todos pueden concordar de que cada uno de las personas dentro de la Trinidad tienen una perspectiva diferente. Por ejemplo, con respecto a la crítica, ¿no? Y lo que normalmente dicen es que la persona del Padre tiende a ser la persona más menospreciada de la Trinidad. Es tal vez el que menos hablamos. No sé si ustedes lo han visto, tal vez. Y si no es así, pues me alegro. Pero normalmente muy poco se habla sobre el Padre, ¿no? ¿Quién es el Padre? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué? Más que todo la concentración está en Cristo y en el Espíritu Santo. Digamos proporcionalmente, ¿no? Y el otro aspecto es que el Espíritu Santo, por ejemplo, es de la Trinidad la persona más mal interpretada. Desde el punto de vista de quién es, qué hace, cómo lo hace, cómo está activo en el cuerpo de Cristo hoy en día, las manifestaciones del Espíritu Santo. Saben que todo eso, mucha discrepancia, ¿no? En ese aspecto de
y se ha considerado como la persona más mal interpretada de la Trinidad. Pero cuando vamos a Cristo, de los tres, Jesucristo es el más criticado, el más atacado de toda la Trinidad. Siempre las críticas hacia Cristo han sido fuertes. Muchos han dicho que Jesucristo nunca existió, que nunca fue humano, que fue un espíritu. Hay intenciones de criticar o querer negar su existencia o su nacimiento de una virgen, el hecho de que es el Hijo de Dios, un montón de cosas. La verdad que Jesucristo ha sido atacado desde el punto de vista de su origen, de su carácter. Pero una de las cosas que más ha sido criticado y mal interpretado también es cuál es el propósito por la cual Jesucristo vino a este mundo. Y usted dirá, pero eso es sencillo, doctor. Murió en una cruz, etcétera. Eso para mí me parece sencillo. Bueno, aunque no lo crea, no es tan sencillo como parece. Hay muchas diferentes opiniones con respecto a lo que Jesucristo vino a hacer. No sé si nunca han escuchado lo que es la tricotomía de C.S. Lewis. Si Jesucristo es un buen maestro, si Jesucristo es un loco, o Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, lo que llama una de esto de Cristo nuestro libertador, tal vez uno de los conceptos más malinterpretados y más criticados y que en los últimos, sobre todo en los últimos tiempos. Y eso es lo que vamos a explorar un poquito esta tarde. Ok, si hay algo que ustedes pueden ver cuando estudian las Escrituras, es que no solo en las enseñanzas de Jesús, sino en la enseñanza de los apóstoles y del Viejo Testamento, es que existe el concepto de la paradoja. No sé si se han dado cuenta que Jesucristo normalmente utilizaba muchas paradojas para tratar de comunicar sus enseñanzas. Y no solamente Jesucristo, sino en el Viejo Testamento de igual manera. Los profetas, por ejemplo, la sabiduría de Salomón, y mucho de eso hay en el Nuevo Testamento con los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo. Y Lucas, de igual manera, el narrador y el historiador Lucas, ¿no? Yo puse aquí una lista de algunos de las paradojas más famosas de la Biblia. Una es, por ejemplo, ustedes han escuchado ese que dice, si ganas tu vida, la perderás. Y si pierdes tu vida, por mi causa, la ganarás. Eso es una paradoja. La paradoja es una forma de lenguaje de transmitir un concepto que parece a simple vista contradictorio, pero transmite una verdad atrás de ella. ¿Sí? Por ejemplo, hay otro que es muy común, tal vez lo conozcan, lo han escuchado anteriormente, dice, el mayor en el reino de los cielos es el menor entre ustedes. ¿No? Esa es otra paradoja que dijo Jesús. El mayor en el reino de los cielos es el menor entre ustedes. ¿Se acuerdan? Cuando Juan y Andrés estaban peleando, ¿no? Otra que dice, ¿por qué? Escuchen porque a quien tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. ¿Escucharon eso? Dice, al que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Otro también dice, a nosotros, escuchen, este es bien controversial. Escuchen esto. Esto es de la boca de Jesús. Dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Este es Jesús hablando de sus apóstoles. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, y sean convertidos y perdonados sus pecados. ¿Ok? Eso es bien
controversial y parece como que difícil de poder entender, ¿verdad? Pero así es la Biblia, hay muchas partes de la Biblia que son así porque está dentro de todo un tipo de lenguaje literario del siglo I y así es como más o menos las personas hablaban en ese tiempo, sobre todo los maestros, enseñaban a través de paradojas. Pero si hay un concepto que probablemente Jesucristo enseñó como paradoja, es el concepto del libertador, el cual ha sido mal interpretado, sobre todo en los últimos tiempos, y es lo que estamos viendo hoy con toda la revolución social que está ocurriendo a nivel mundial. Y sobre todo en Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene un antecedente importantísimo con respecto a este concepto del libertador. Ahora, hay algo que a mí me interesó mucho cuando yo comencé a estudiar las escrituras, recién convertido, hasta el sol de hoy. Hay una cosa que a mí me fascina de las escrituras, es la doble intención que Dios tiene en las profecías. Normalmente las profecías ustedes van a ver que tienen un cumplimiento temporal, actual, y un cumplimiento futuro. Y normalmente las profecías de Dios no se cumplen cuando nosotros pensamos que se cumplen, sino que tiene como dos cumplimientos, uno ahora y uno después. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice que el reino de Dios ha llegado, ¿no? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y después dice, mi reino no es de este mundo. Y después le dice a los fariseos, cuando yo venga en la gloria de mi Padre, en mi reino, y yo reinaré. Entonces tú te quedas y que, pero no acabas de decir que ya el reino está aquí. Y después dice que vas a venir y vas a reinar. Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces, son esos cumplimientos que Dios dice que se han cumplido hasta cierto punto, pero todavía no se ha completado la profecía total, sino que se cumplirá en los postreros tiempos. Lo mismo, por ejemplo, con el Viejo Testamento, los profetas hablan sobre el juicio de Dios, el día terrible del Señor. Y muchos de ellas, por ejemplo, Isaías, Jeremías, hablaban de la destrucción de Israel, perdón, la destrucción de Jerusalén con la llegada de los babilónicos. Pero también en esas mismas palabras, esa profecía está hablando del día del juicio final, del día terrible del Señor en cuando Jesucristo venga a juzgar el mundo. Es una profecía que tiene un cumplimiento en ese momento y un cumplimiento, lo que se conoce como cumplimiento escatológico o un cumplimiento del fin de los tiempos. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay que entender este concepto de libertador de igual manera. Porque muy fácilmente podemos caer en una alteración de la definición y poder malinterpretar las escrituras. Y poder malinterpretar lo que Jesucristo quería decirnos. Entonces, miren cómo comienza esto del libertador. Cuando Jesucristo vino al mundo encarnado, la segunda persona de la Trinidad se encarna en el cuerpo humano de Jesús. Dice que posteriormente, cuando ya había pasado su adolescencia, ya era un hombre maduro, dice que en Nazaret él entra en una sinagoga y solamente los hombres por arriba de 30 años podían leer las escrituras. ¿Ok? Así que ya sabemos que ya Jesús a este punto tenía 30 años, porque no era permitido que un hombre menor de 30 años pudiera leer las escrituras. Entonces dice Jesús que, mira lo que dice ahí, llegó a Nazaret donde se había criado, según la costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. ¿Ok? Esto es delante de toda la congregación. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Y miren qué interesante, abriendo el libro, estamos hablando del libro de Isaías, y ahí lo van a ver abajo que puse Isaías 60 y 61, que son los capítulos que probablemente Jesucristo estaba leyendo. Dice, y halló el lugar donde estaba escrito, que esto es Isaías 61, capítulo 61, versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó de vuelta en su puesto. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Escuchen lo que dice. Y comenzó a decirles, hoy
no mañana, no dentro de un mes, no dentro de 10 años, no dentro de 1000 años, está hablando de hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Interesante, cuando vas a Isaías capítulo 60 y 61, que no vamos a ir allá por cuestión de tiempo, pero básicamente lo que está hablando es de la anunciación de la liberación del pueblo de Israel y la salvación por medio de Dios, de la opresión, de la condenación del pecado en Israel. Y cómo entonces Dios manda a su mensajero, Erge, el Señor Jesucristo, a liberar a el pueblo de Israel de los pecados. Entonces, normalmente, casi siempre, una persona lee esto, sobre todo la primera vez que lo lee, dice, o al menos es lo que se ha interpretado en los últimos años, y es lo que ha activado un concepto llamado la teología liberal. La teología de la libertad, o algunos hablan, o en inglés le dicen liberty theology, algo así, que es como el concepto de que Jesucristo viene a predicar un evangelio de libertad, en el sentido de libertad social, libertad y justicia social, sacando a la gente de la pobreza y libertando a aquellos que se encuentran oprimidos por líderes corruptos y por gobiernos corruptos que han oprimido y se han tomado ventaja de aquellos que son más débiles y más susceptibles, ¿no? Entonces, miren lo que pasa, y esto hay que entenderlo dentro del contexto de Israel. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista, en Mateo capítulo 11, ¿se acuerdan que Juan el Bautista denunció a Herodes como un fornicario y un adúltero porque se había casado con la esposa de su hermano? Y él ya estaba casado anteriormente, así que, o sea, era como una porquería que había hecho, porque ahí estaban todos, eso se mezcló toda la familia de una manera bien rara. Y entonces Juan el Bautista denuncia eso, como que eso está mal, y él, siendo el supuesto rey de Israel, el rey de Judá, tenía que mostrar el ejemplo de ser una persona según la palabra de Dios. Entonces, obviamente el rey se puso molesto por esto y encarcela a Juan. Entonces Juan, que era Juan el Bautista, aquel que anunció a Jesucristo y que era un hombre que predicaba la palabra con fuerza, con valentía, bautizaba a las personas para el arrepentimiento, dice que fue anunciado como un hombre, como ningún otro hombre, o sea, tantas cosas que se hablaba de Juan el Bautista, y Juan el Bautista esperando a Jesucristo, y cuando Jesucristo aparece, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de repente, como que el escenario se enfría, y Juan el Bautista se encuentra que está encarcelado, y nadie viene por él. Está solo, al parecer se siente abandonado, y él llama a sus discípulos, y mire lo que pasa, dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, ¿ok? Lo que está haciendo Cristo en medio del pueblo, dice, mandó por medio de sus discípulos a decirle, escuchen, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Por qué Juan el Bautista está preguntando esto? Bueno, Juan el Bautista, al igual que muchos en Israel, en Judá, en los tiempos de Jesús, estaban esperando al Salvador, al libertador, aquel que los librara de la opresión de los líderes judíos corruptos, del Sanedrín que estaba corrupto, del rey Herodes que estaba corrupto, del poder y el dominio y la opresión de Roma. Es lo que estaban esperando, al gran libertador, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que era el Hijo del Rey, del Señor, de Dios, el Señor de los ejércitos, el que había sacado a Israel de Egipto, aquel que conquistó Palestina y conquistó la tierra prometida, acabando con todos los reinos y todos los enemigos de Israel.
Aquel es el que estaban esperando, aquel que se iba a sentar en el trono de David. Y cuando él ve que Jesucristo está sanando a los pobres, dándole comida a la gente, caminando para aquí y para allá, sin una casa, agarrando 12 discípulos, discipulándolos, y él dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué este hombre no conquista? ¿Por qué este hombre no reina? ¿Por qué este hombre no está liberándonos? Y miren lo que le respondió Jesús. No, porque él agarró a sus discípulos, Juan el Bautista agarró a sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, oye, ¿eres tú el que tenemos que esperar o es otro? ¿O es otro después de ti? Y respondió Jesús y le dijo, versículo 4, id y contad a Juan lo que oís y veis. Escuchen, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Eso es un pedazo de la profecía en Isaías capítulo 60 y 61, que es la que acabamos de ver anteriormente. Pero qué interesante que Jesús aquí no habla y no menciona la parte de liberar a los cautivos. ¿Y por qué? Porque el propósito de Jesús no era sacar a la gente de la cárcel, no era levantar a la gente de la pobreza, no era principalmente derrocar el imperio romano y sentarse con fuerza en el trono de David, o a la fuerza en el trono de David, sino que el propósito del Salvador era salvar, dice él, además Jesús lo dijo, ¿no? Yo vine aquí para salvar y buscar lo que se había perdido, los hombres que se han perdido de Cristo, perdón, de Dios, ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso fue lo que anunció el ángel a María, y su nombre será Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de Jesús. Interesantemente, cuando los discípulos ya ven que Jesucristo murió en la cruz, resucitó y está a punto de ascender al cielo, miren lo que pasa, ni siquiera los discípulos todavía entendían lo que Jesucristo venía a hacer, para que vean que no es fácil, y muchos se equivocaron en el tiempo de Jesús. No solamente Juan el Bautista, sino sus propios discípulos tampoco entendieron el mensaje. Después que él había resucitado, todavía no entendían el propósito por el cual Jesús había venido. Miren lo que pasa ahí en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Está hablando, ok, ahora resucitaste y entonces ahora es que te vas a sentar en el trono de David. Entonces eso es lo que ellos estaban esperando. Ellos lo que querían era que recuperara la gloria de Israel como en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Pero ese no era el propósito por la cual Jesús había venido en esa vuelta. Entonces por eso le digo que las promesas de Dios se cumplen a veces en dos fases. Y la fase primera, la venida del Mesías, era la fase de poder redimir a su pueblo, a su iglesia, a su Israel, poder redimirla de sus pecados, y en la segunda vuelta venir a implementar el reino de Dios. También quería compartirles, ¿se acuerdan cuando eso que dije antes de que Jesucristo dijo que al principio de su ministerio Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio? Esa fue la palabra de Jesús. Disculpen. Cuando Jesucristo vino al principio dijo, este es el reino de Dios acercado. Pero cuando estaba al frente de Poncio Pilato dijo, el reino de Dios
mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles vinieran o mis soldados vinieran, mi ejército viniera y me pudiera liberar de las manos de los romanos. Pero el cumplimiento del reino de Dios hasta ese punto era un cumplimiento para redención y no para restauración del reino de Israel hasta el punto donde la gente sospechaba o la gente tenía la intención de que fuera. De igual manera, esto es lo que les dijo que es sumamente malinterpretado. No solamente malinterpretado en el tiempo de Jesús, cuando Jesucristo vino casi nadie lo pudo, nadie lo pudo interpretar correctamente, ni siquiera Juan el Bautista, ni siquiera su madre, ni siquiera sus propios hermanos pudieron entender exactamente lo que Jesús estaba haciendo. ¿Se acuerdan cuando la madre de Jesús y sus hermanos fueron a buscarlo? Porque estaba loco, estaba demente por las cosas que estaba haciendo y estaba diciendo. Y después sus discípulos no entendían lo que él estaba diciendo cuando comenzó a hablar de que él tenía que morir, que él tenía que morir por el pueblo, de que su cuerpo iba a ser quebrantado y su sangre iba a ser derramada. Todos esos conceptos eran enredados para los judíos porque los judíos esperaban, y eso estaba tan metido dentro de la cultura judía que había hasta transgiversado las escrituras, y todos pensaban que Jesucristo o el Mesías iba a venir como un libertador de la opresión del pueblo y de su estado social, cultural y político. A través del tiempo ha existido múltiples movimientos en el mundo donde han tomado el evangelio de Jesucristo y lo han utilizado como una plataforma para poder hablar en contra o protestar en contra de la opresión social y política que tienen algunos países. Uno de los más grandes y más famosos, podemos decir dos, uno en los Estados Unidos, que ocurrió aproximadamente en los años 60, y posteriormente en América Latina, sobre todo en el país de Nicaragua, en los años 80, sobre todo en la Iglesia Católica. Y este es el concepto de la teología de la liberación. El concepto de la teología de la liberación es que Jesucristo predicó la liberación de los pueblos, la liberación de la opresión de aquellos que están siendo abusados, y que llama entonces a la unión de las fuerzas para romper esta opresión de los pueblos. Esto fue algo sumamente patrocinado por el cura Romero, el cual prácticamente inició o activó una guerra civil en este país que hasta el sol de hoy tiene las consecuencias. Y en toda América Latina, sobre todo en los años 80, hubo un gran movimiento desde el punto de vista de la supuesta teología de la liberación. Como pueden ver aquí abajo, hasta el Che Guevara, casualmente era médico, comunista, y muchas de estas teologías son teologías marxistas, que tratan de introducir en su filosofía la teología de que Jesucristo también tenía la intención de liberar al pueblo de la opresión de aquellos que estaban en el poder. Como pueden ver, si no se podía con las palabras, era el hecho de tomar las armas. Como fuera posible, había que liberar al pueblo de la opresión. Y miren lo que dijo James Cone, que fue prácticamente el que inició todo este concepto de la teología de la liberación en Estados Unidos, y dice, escuchen esto, dice, el principio hermenéutico para una exégesis de las escrituras es la revelación de que Dios en Cristo, como liberador de los oprimidos, ¿de qué? De la opresión social y de la lucha política, donde los pobres reconocen que su lucha contra la pobreza y la injusticia no solo es consistente con el Evangelio, escuchen esto, sino que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esta es una forma liberal, de una teología muy liberal, que enseña que el propósito que Jesucristo vino al mundo es para liberar al pobre y aquel oprimido por la injusticia. Y que esto es lo que Jesucristo hizo y debemos seguir el ejemplo. Y que Jesucristo pagó el sacrificio
supremo de su propia vida por el propósito de liberar al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Esto es básicamente lo que está pasando hoy en día, porque hoy en día hay un resurgimiento del mismo concepto, con todo lo que está pasando en Estados Unidos con las nuevas tendencias de la liberación social, movimientos feministas, de la raza, con todo lo que está alegando de que hay racistas y la opresión a los homosexuales, donde se demanda la igualdad en todos los ámbitos sociales y culturales, y usan muchas veces el Evangelio de Jesucristo para defender sus motivos y sus razones. Y este hombre que ven aquí abajo, este moreno, él es uno de los impulsadores, es pastor evangélico, y es uno que ha impulsado fuertemente este movimiento en los Estados Unidos, y hoy en día se sienta en el Senado de los Estados Unidos y probablemente candidato a la presidencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones. Y es la persona que está impulsando toda esta teología liberal. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura sobre Jesucristo como libertador? ¿Y qué fue lo que Jesucristo vino a libertarnos? Bueno, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, escuchen lo que dice. Y en verdad, escuchen, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El llamamiento al cristiano no es a parar de sufrir. El llamamiento al cristiano no es a buscar la justicia de sus propias manos, sino el llamamiento del cristiano es a sufrir, como Jesucristo sufrió bajo la injusticia y bajo la opresión. Ahora, importante entender a este punto que el propósito de la Iglesia de Cristo es ayudar a los pobres, es darle la ayuda a aquellos que están siendo oprimidos. Y así lo hacemos. Pero la Iglesia no tiene ni el deber ni el propósito de tomar en sus manos la autoridad para poder ejercer justicia en este mundo. Si algo que hemos visto es cuando la Iglesia y el Estado se juntan, grandes catástrofes ocurren. Si no, miren lo que ocurrió en la Edad Media con la fusión de la Iglesia Católica con el Estado, o Reino Sacro Imperio Romano. Otro versículo que quiero decirles es Romanos capítulo 5, versículo 3 a 8, ¿no? Con el propósito del sufrimiento en el cristiano, dice, y no solo esto, hablando de la redención en Cristo Jesús, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, corazones por medio del Espíritu Santo, en nuestros corazones, perdón, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia es sincera, la Biblia te habla claro, y la Biblia te dice exactamente quién tú eres. Normalmente estos movimientos de teología liberal y de la liberación de la opresión nuevamente victimizan a aquellos que en cierta manera están oprimidos, que no lo dudo que estén, pero los victimizan como que todo lo que ocurre en su vida es culpa de aquellos que lo oprimen, es culpa de la cultura en la que viven, es culpa de los antepasados que han tomado malas decisiones antes que ellos, y liberan a la persona de todo tipo de repercusiones y todo tipo de responsabilidades. Pero la Biblia nos enseña que a pesar de eso, nosotros somos culpables delante de Dios. Que delante de Dios nosotros hemos pecado y que somos considerados como impíos y que la ira de Dios reposa sobre nosotros. Pero lo que vemos en este capítulo de Romanos 5 es que a pesar de eso, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros.
no es el concepto de victimizarse, es el concepto de aceptar mi responsabilidad y entender de que Dios me ha perdonado y que a pesar de las dificultades de la vida, yo tengo esperanza en Cristo Jesús. El texto enseña sobre todo de que, y bueno, estos movimientos de teología liberal enseñan después que Jesús prometió una vida segura, una vida sin dolor y sufrimiento, y la verdad es que si algo que vemos repetidamente en las Escrituras, en la vida de los apóstoles, en la vida de Jesús y en la historia de la iglesia, es que aquellos que han tratado de vivir una vida piadosa han sufrido grandemente. Y el primero en la fila es Jesucristo. La pregunta entonces queda, ¿de qué realmente nos ha libertado Jesús? Aquí yo hice una lista y tal vez ustedes me podrían ayudar un poquito más. Lo que la Biblia enseña es que Jesucristo nos ha librado de las mentiras del mundo, de las mentiras del diablo y a veces las mentiras que nosotros mismos nos hacemos. Que Cristo nos ha liberado de nuestro corazón corrupto. Dice que Jeremías habla de que no hay cosa más corrupta en este mundo que el corazón del hombre. Y nadie lo puede entender por las profundidades de la maldad que puede generar. Solamente Dios puede comprender el corazón del hombre y es el único que lo puede salvar. ¿De qué más nos libera Cristo? Cristo nos libera de nuestros pecados y nuestras transgresiones. ¿De qué más nos libera Jesús? Jesús nos libera de la ira de Dios. Jesús nos libera de la muerte y del peso de la ley, que es casualmente el versículo que habló Yari al principio. Y no sé, tal vez usted pueda pensar, ¿qué otra cosa más Jesús lo ha libertado? ¿O qué más la Biblia le enseña que Jesús le ha liberado? ¿No? Nadie puede pensar algo más que Jesús le ha libertado. Yo le voy a contar una anécdota que una vez me pasó. Yo tengo un amigo que es un amigo muy querido mío y una persona que yo te lo conozco desde que nació prácticamente. Y este muchacho sufrió mucho con las drogas desde muy joven. Y bueno, ha destruido su matrimonio y ha pasado muchas consecuencias por culpa de las drogas. Y múltiples veces, este muchacho yo lo he tratado de invitar a la iglesia, ha estado en consejería, ha estado viniendo a la iglesia múltiples veces, pero bueno, siempre al final cuando está bien, cuando ya regresa a su estado normal, se aparta. Y ha pasado tantas veces que da risa, pues, da risa porque es como un círculo vicioso que se pone mal, mete la pata, se siente muy mal por lo que hizo y entonces comienza a buscar como limpiarse, pues, comienza a limpiar, trata de limpiar su vida a través de la iglesia, trata de darle plata a la gente, porque casualmente tiene mucho dinero, entonces trata como de ayudar a todo el mundo, de como que quede bien de vuelta y cuando ya está bien, deja todo y de vuelta se entrega a las drogas. Y así va, años de años. Y la última vez que él y yo hablamos, él acababa de salir de una caída fuerte, de una recaída fuerte, y estábamos hablando y él comenzó a decirme que él quería hacer estudios bíblicos y vamos a estudiar la Biblia y vamos a reunirnos y no sé qué. Y yo le dije, porque yo quiero que Dios me ayude que me libere. Escuchen esto. Quiero que me libere de las drogas. Y yo lo miro y le digo, oye, para no decir el nombre, ¿no? Yo le digo, oye, te voy a poner una situación hipotética. Si Jesucristo ahorita mismo baja y te dice, oye, yo te voy a salvar de tus pecados. Yo te voy a traer al reino de los cielos. Y tú vas a estar libre de todas las consecuencias de los pecados que has hecho. Y te prometo que voy a estar contigo el resto de tus días y te voy a ayudar con tu adicción. Y de esto vamos a salir juntos. Y vamos a luchar
y vamos a pelear con esta adicción, pero no te la voy a quitar. Te vas a quedar con la adicción. Vas a luchar contra esa condición todos los días de tu vida hasta que te mueras. Y yo voy a estar contigo. No te voy a abandonar, pero vas a luchar contra eso. ¿Sabes lo que él me dijo? ¿Cómo así que Dios no quiere que yo me libere de las drogas? Yo le dije, yo no estoy diciendo que Dios no te quiere liberar de las drogas. Yo estoy diciendo que si tú estás dispuesto a simplemente tomar a Cristo como Él es y ya. Y no simplemente usar a Cristo como un instrumento para salir de tu hueco. Si Jesucristo te dice, yo solamente te ofrezco a mí y ya, y te ayudo a luchar contra eso, pero ahí te vas a quedar y vas a pelear contra eso. ¿Tú estarías dispuesto a seguir a Jesús con todo y eso? Y me dijo que no. Él me dijo que él no puede seguir a un Dios así. Yo me quedé y lo miré y yo dije, eso es lo que Jesús te está ofreciendo en las Escrituras. Él te está ofreciendo a Él. Eso es lo que Jesús te está ofreciendo. Él te está ofreciendo perdón. Él te está ofreciendo libertad de tu pecado, libertad de tu corazón corrupto, libertad de la ira de Dios, de la muerte, del peso del pecado. Y Él te dice que va a estar todos los días contigo. Pero Él no te asegura que tú mañana te vas a levantar y no vas a querer volver a tomar drogas. Él no te asegura eso. Él te asegura que va a estar contigo. Eso sí. Pero Él no quería eso. Él lo que quería era restaurar su vida y seguir su vida. Solamente estaba utilizando a Dios como un instrumento para su fin. ¿Y cuántas personas no hay así? Que no quieren sufrir. Son supuestamente víctimas de opresión de otros y no reconocen que ellos también han pecado y delante de Dios tienen que rendir cuenta. Bueno, el punto es, o sea, uno no quiere poner a Jesús como que el que no le importa tu sufrimiento. Jesús le importa tu sufrimiento. Pero Dios promete la salvación, Dios promete la libertad de lo que el pecado ha hecho en tu alma. ¿Puedes vivir con eso? ¿Qué más quieres? Pero Jesucristo también te promete que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Dice, en este mundo sufriréis persecución, en este mundo sufriréis múltiples pruebas, en este mundo van a pasar muchas cosas, y si no, pueden ver la historia de los apóstoles, la historia de los hombres que se han puesto firmes en la fe. Y Jesucristo no promete una vida bonita para nadie. Jesucristo lo que ofrece es una vida eterna. Y de cierta manera eso es importante porque Dios no quiere que tú pongas tus ojos en este mundo, no quiere que tú pongas tus ojos en lo que es pasajero. ¿Para qué quieres estar bien ahora? Si esto todo va a pasar. Dios te ha regalado la vida eterna. Dios te ha libertado de tu pecado. En eso tienes que poner tu confianza y buscar el reino eterno. Si Dios te diera todo lo que tú quieres ahora y todo lo que tú pides, vivir una vida totalmente tranquila, llena de paz, sin ningún sufrimiento, entonces ¿para qué vas allá al cielo? Mejor te quedas aquí. Este mundo es pasajero, este mundo está lleno de corrupción. El propósito de Dios es sacarnos de este mundo, hacernos un nuevo cuerpo y llevarnos a la gloria, donde al fin podemos vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Así que mi propósito del día de hoy no solamente es que entiendan de qué Cristo nos liberó, sino que no caigan en las mentiras de las nuevas corrientes que pueden infundirse dentro de la iglesia y comenzar a marear la cabeza con el concepto de que nosotros tenemos que levantar armas y levantarnos políticamente y comenzar a dominar porque está la gente oprimida. Siempre van a haber pobres, siempre van a haber oprimidos. El llamado de Jesucristo es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayudar a los pobres, sí. A los afligidos, sí. Pero no agarrar la justicia en nuestras manos. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es sufrir por Cristo. Señor, gracias por esta enseñanza y propósito que tú has plegado hoy, Señor, que se cumple en los corazones de las personas que están aquí. Te pido que los bendigas, Padre.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo, por la enseñanza de hoy. Realmente que qué bueno que haya sido usted el que nos haya podido impartir esta enseñanza, no por el hecho de ser usted, sino que cuando uno es joven y tal vez uno no tiene tanto conocimiento y experiencia, no lo presentaría de una forma tan profunda como usted la ha presentado en el día de hoy. Y gracias le damos a Dios que nos ha podido guiar y darnos la oportunidad de que usted esté hoy aquí para poder enseñarnos desde otra perspectiva quién es Jesucristo y, o sea, de manera de libertador. Y es bueno que nosotros podamos entender y saber ese concepto porque hay muchos que ven a Jesús como una persona que los puede librar de X y cosa, pero en el momento, y no lo ven como algo infinito o algo que es permanente. Así que chicos, yo los exhorto que meditemos y que nos vayamos con este pensamiento a nuestras habitaciones y podamos tener un momento a sola con Dios y reflexionar acerca de esto y ver y analizar, o sea, cómo estamos viendo a Jesús hoy en día. Gracias nuevamente, doctor. Gracias a todos los chicos que pudieron asistir en el día de hoy a la reunión de Gedón. Estamos reuniéndonos todos los sábados a las 3 de la tarde por medio de Zoom. También tenemos nuestro canal de YouTube. Si tienen algún amigo que le interesa temas como estos o como los que ya hemos subido al canal, los pueden invitar también y le pueden decir, si te perdiste de la reunión, no te preocupes, en el canal de YouTube están las demás enseñanzas. Así que, ¿alguno tiene alguna pregunta, comentario que hacer? Hola, yo quisiera agregar un breve comentario. De verdad, muchas gracias, doctor, por la enseñanza. Y de verdad que esa enseñanza cae muy bien con lo que está pasando hoy en día, con los movimientos de que yo tengo que luchar por mi libertad. Y al final siempre es como una lucha eterna. Siempre hay protestas, siempre hay levantamientos, pero al final siempre va a seguir viendo ese opresor, esa gente oprimida. Y en verdad me encantó cómo al final Jesús te enseña, como la analogía que usted mostró del ejemplo de su amigo, de que al final Jesús te promete estar contigo, pero no te va a quitar ese problema. Vas a tener que estar con eso y creo que eso en sí, como dijo usted, el cristiano sufre por Cristo. Y eso es lo que creo que muchos nosotros nos olvidamos porque pensamos de que una vez que aceptamos a Jesús, vamos a ser libres de nuestro pecado, nuestra adicción, nuestro problema. Pero no es así, sino que Jesús nos promete la esperanza de que Él está con nosotros y de que después de este mundo hay algo más. Y siento que eso es algo que todos nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, de que a pesar de que las cosas vayan mal, Dios está con nosotros. Muchas gracias, doctor, por eso. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, alguna pregunta? Ok. Bien, chicos. Para finalizar y terminar, necesito que prendan sus camaritas para tomar la foto final, para poder subirlo a las redes sociales. Así que, si pueden ser muy amables y prender sus camaritas, no va a ser unos minutitos pequeños, chiquititos. Hola de nuevo. Ay, el pequeño Pablito. Sus cachetes enormes, qué bonitos cachetes. Ay, se ríe. Qué bonito. Elías, si puedes tomar la foto y nos avisas. Ya va. 1,
La sonrían, pues. Espérate, que Daniela se está La Daniela se está Espérate. preparando. 1, 2, 3. Listo. Ok. Gracias, Elías. Por ahí les voy a estar pasando la foto. Gracias, Chicos, gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Me saluda a su esposa. Gracias por el tiempo. Chao. Nos vemos, chicos. Gracias por asistir al grupo. Espero que sea de bendición lo que han escuchado en el día de hoy.